Iniciando episodio 27. El estado del insight. Uno de los juegos fundamentales de la percepción divisiva, subjetivo-objetiva, es precisamente el de separar significado de sensación como si correspondieran a niveles independientes de realidad. Cualquier matemático sabe perfectamente que la coherencia profunda de un sistema de ecuaciones se experimenta como belleza y que los significados más abstractos están siempre ligados a esas sutiles sensaciones que llamamos estéticas. En el otro polo, para cualquier psicólogo, no hay duda alguna de que no existe sensación que no se encuentre saturada de significados. En el medio de estos dos saberes, la inmensa mayoría de los seres humanos no sentimos realmente lo que estamos pensando y tampoco queremos enterarnos del significado de lo que sentimos en el momento mismo en el que lo sentimos. Si no fuera así, cualquier astrónomo se conmovería hasta las lágrimas cada vez que se entrega a la observación de las galaxias. Todo su cuerpo respondería de una u otra manera a la inmensidad que percibe. Sentiría el universo. En la otra dirección, cualquier místico se daría cuenta más o menos rápidamente de los condicionamientos psicológicos y neurológicos de la mayoría de sus experiencias y visiones. Aprendería gustosamente a viajar por las inevitables ilusiones de la psique. Esta disociación entre significado y sensación, pensamiento y deseo, es inherente a la inteligencia subjetiva-objetiva, tecnológica. Cuando está operando, nos parece esencial para la captación correcta de los significados que estos se encuentren completamente desprovistos de cualquier distorsión sensorial o emocional. Al postular la absoluta independencia entre lo objetivo y lo subjetivo, el pensamiento cree que es posible, e incluso necesario, aislarse por completo del cuerpo para llegar a la verdad. De esta manera, los procesos mentales han ido adquiriendo una apariencia incorpórea. Uno se pregunta cómo los científicos e intelectuales modernos pueden creer sinceramente que sus procesos mentales y teorías son absolutamente independientes del estado de sus cuerpos, sus niveles de excitación, lo que comen, cómo respiran, de los condicionamientos de la sociedad de la que forman parte, de los procesos biológicos, de la evolución, etc. De manera análoga, sabemos cuánto placer nos da el sumergirnos por completo en las sensaciones y hasta qué punto queremos ignorar sus significados. Estamos persuadidos de que el significar destruye la inefable textura del sentir. Solo más tarde, quizás, tendremos la necesidad de comprender el contenido de una experiencia sensorial o emocional compleja, pero en ese caso la experiencia ya quedó en el pasado, y al recordarla nos enredamos en un sinfín de interpretaciones. Queremos sentir y solo después pensar, o viceversa. Estas disociaciones son posiblemente funcionales para construir un automóvil o disfrutar de una película, pero son un enorme obstáculo para comprendernos a nosotros mismos y a todo lo viviente. Esta modalidad disociada de la complejización es un efecto casi inevitable del bucle excitación-control. Si bien hasta cierto punto el pensamiento se ha hecho progresivamente más complejo y quizás podamos decir que gozamos de una creciente abundancia de símbolos e imágenes, es evidente que esto no ha resuelto la distancia entre cuerpo, pensamiento, inconsciente, consciente. tal como puede observarse en la vida concreta de científicos, teólogos, filósofos y artistas.
La demostración concluyente de las limitaciones de este sistema disociado nos la dan fenómenos como el nazismo, que nos muestra con dolorosa claridad de qué manera el desborde más irracional e inconsciente de lo colectivo se produjo en la sociedad que albergaba a los mayores exponentes del pensamiento abstracto y de la sensibilidad estética de la época, no solo en calidad, sino en cantidad. El refinamiento disociado de la sensibilidad por un lado y del pensamiento por otro genera un abismo tal entre significados y sensaciones que impide la comprensión profunda de nuestros procesos psíquicos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Una vez que se toma por real la separación entre pensar y sentir, se ha adquirido un hábito. A partir de ese momento, el sistema nervioso se niega a explorar la verdadera complejidad de esta relación y en cada uno de sus movimientos es incapaz de utilizar simultáneamente la información que proviene de ambas vías. En el caso de que seamos plenamente conscientes del flujo de significados, las sensaciones y sentimientos codependientes de ellos permanecen en un nivel no consciente. En el opuesto, cuando las sensaciones y sentimientos son muy intensos, no somos conscientes de las ideas y pautas lógicas sobre las que se apoyan. La primera consecuencia de todo esto es que, por maravillosas que sean nuestras ideas, explicaciones o teorías, no tendrán ningún poder para transformarnos psicológicamente por la simple razón de que no las sentimos realmente. La información que encuentra el pensar cuando se mantiene disociado del sentir carece de la intensidad suficiente como para ser realmente registrada por el cuerpo, no puede conmovernos. Esto hace que el enorme caudal de inteligencia no consciente que circula en nosotros siga operando con entera independencia de nuestras ideas conscientes, por acertadas que creamos que sean. Es evidente que cada vez que ambas corrientes de información se superpongan, que para nosotros parecería querer decir que se confunden, se generarán situaciones imposibles de manejar. La consecuencia complementaria es que el entero sistema de sensaciones de base animal presente en nosotros no podrá madurar jamás. Para un neodarwinista, seremos eternamente predadores dotados de una inteligencia racional cada vez más compleja, y para un místico, deberemos necesariamente negar el cuerpo para poder expresar nuestro potencial espiritual. La evolución biológica nos ha impuesto un conjunto de respuestas automáticas, reacciones, que fueron imprescindibles para la supervivencia. Las sensaciones ligadas al peligro, la huida, el ataque, la atracción, la pertenencia, etc., están regidas por automatismos, es decir, supuestos extremadamente rígidos acerca del contexto que las pone en actividad. La modulación humana de estas sensaciones básicas se produjo gradualmente gracias a la captación de contextos más complejos. Si no supiéramos distinguir entre los contextos de guerra, medio social, familia y teatro, por ejemplo, cualquier señal de agresión provocaría sensaciones idénticas y las mismas conductas en respuesta a ellas. Es obvio que hemos aprendido a no salir corriendo de un cine por más que sintamos miedo. Es decir, hemos aprendido hasta cierto punto a significar espontáneamente sensaciones, emociones, sentimientos. Este es el aprendizaje más importante que debemos realizar en términos vinculares. Sin embargo,
es muy visible hasta qué punto hemos privilegiado el aprendizaje intelectual, cognitivo y técnico por sobre el sensorial vincular. Es más, damos por supuesto que no existe realmente un aprendizaje sensorial sistemático, una evolución inteligente de las sensaciones, y no nos damos cuenta de que su maduración es inseparable de cualquier crecimiento, de cualquier incremento realmente significativo de nuestras capacidades cognitivas. Esta tarea ha quedado en manos de las religiones y de los procesos de socialización que, como sabemos, se basan en el control de lo sensorial, represión y sublimación, y no en su verdadera maduración. La psicología moderna estaría en condiciones de enfrentar esta tarea, pero su énfasis principal aún está en lo patológico y por esa razón no se ha abocado con toda su energía a la indagación de los procesos que permitirán el acoplamiento maduro de los procesos sensoriales con los cognitivos. Hemos empezado a poner atención a lo que llamamos inteligencia emocional y a la importancia de la empatía, pero pareciera que estas cualidades deben florecer naturalmente y no indagamos con la profundidad necesaria en la confluencia del sentir y el significar como un aprendizaje imprescindible para la especie. La hipótesis que sostenemos aquí es que la captación espontánea, es decir, no conscientemente interpretativa, del significado de lo que sentimos y la capacidad de sentir lo que pensamos, pertenecen a un nivel de inteligencia que está más allá de la subjetiva objetiva que hoy nos caracteriza. La convergencia instantánea de ambas fuentes de información, sensación, pensamiento, sentir, significar, es lo que habitualmente llamamos insight. En el insight se rompen las membranas que separan enormes caudales de información significativa. Es un vínculo súbito entre contextos que hasta ese momento se mantenían cuidadosamente separados. Pertenece a un nivel que está mucho más allá tanto de los procesos intelectuales e interpretativos como de los catárticos, descarga. Por eso su contenido es explosivo y transformador. Desorganiza simultáneamente tanto una estructura completa de supuestos e ideas como un entretejido complejo de sensaciones y deseos. Habitualmente tomamos al insight como un destello que no puede dejar de ser ocasional. No lo consideramos un estado de la inteligencia. La hegemonía del pensamiento y la imaginación, inteligencia objetivo-subjetiva, aísla casi por completo a ese nivel de inteligencia y por esa razón el insight solo puede manifestarse como una ruptura súbita en la continuidad del proceso hegemónico. Uno de los aprendizajes más profundos que podemos realizar es el de registrar la presencia del estado de insight por debajo de la actividad continua del pensamiento subjetivo-objetivo. Esto es, la base creativa de información que la inteligencia divisiva fragmenta a través de sus condicionamientos, simplificaciones y estrategias. En la afluencia masiva de información inherente al insight, existe una clara primacía de los procesos no conscientes sobre los conscientes. La velocidad de sus conexiones radica precisamente en que no depende de las lógicas aprendidas en la relación técnica con el mundo externo y de las pautas sociales de comunicación, lenguaje.
El insight como estado solo se hace presente cuando el sistema nervioso ha aprendido a desactivar el patrón yo y a reactivarlo cada vez que sea necesario. Es decir, cuando este patrón y la inteligencia que lo genera han pasado de tener la hegemonía en todos los procesos cerebrales a mantenerse en el trasfondo de ellos. Fin del episodio 27.